Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Un muy bendecido saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos leído los versículos 23 y 24 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses, la versión de la Biblia Dios habla hoy. Amables amigas, amigos que se conectan a esta transmisión, sean bienvenidos al culto virtual de la YBI. Hoy domingo 31 de diciembre, último día de este año que hoy concluye. Culto con el cual nuestra iglesia despide este 2023. Bendiciones hermanas y hermanos de la YBI, Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Apreciamos a nuestros colegas que se unen desde cualquier lugar del mundo. Gracias por hacerlo. Saludos también para ustedes. Deseamos que este último servicio dominical del año sea de completa edificación para usted y su familia. Que la alabanza, adoración, predicación de la palabra, oración a nuestro Dios, alimenten completamente su espíritu. El tema de predicación con el que cerramos este año es Construyendo un legado para las futuras generaciones, con nuestra pastora Mónica Simbaña. De inmediato compartimos el espacio dominical virtual diseñado por la hermana Paola Sánchez para los niños y niñas que nos miran y escuchan. Dios bendiga este culto de la YBI, el último en este 2023. Un lindo día, mis niños, mis niñas. Qué lindo tenerles el día de hoy también. Espero que en la Navidad hayan pasado en familia y hayan podido hablar sobre lo lindo que es tener a Jesús en nuestra vida. Hoy es 31 de diciembre. Eso quiere decir que mañana comenzaremos otro año, el 2024. ¿Cuántas cosas por agradecer? Y bueno, para construir un año que sea siempre mejor que el otro, tenemos que saber que nosotros tenemos que construir algo bueno. Por eso es que en los ODS nosotros tenemos muchas cosas que podemos mejorar a nivel de sociedad y a nivel de persona. Vamos a recordarlas. Tenemos el ODS que habla de trabajar en equipo. Luego, el de acción por el clima. El de la vida submarina y también el de los ecosistemas terrestres. El agua limpia. También el de las ciudades y las comunidades sostenibles. Educación de calidad. Además, salud y bienestar. El trabajar en contra de la pobreza y también en contra del hambre. Tenemos el de producción y consumo responsables también. El reducir las desigualdades, que todos podamos ser iguales. El ODS que habla de la paz. Hoy, nuestro versículo está en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, que obviamente está en el Antiguo Testamento. En el versículo dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a todos los israelitas. Eso está en Éxodo 19:6. Aquí Dios no va a hacer acepción de personas. Todos somos iguales ante sus ojos. Nosotros sabemos que las mujeres se dedican siempre a diferentes cosas. Hay las que están en la oficina trabajando. Hay aquellas que también quisieron ser madres y lo son. O aquellas que viven simplemente con su pareja. Y todo esto está bien, al igual de esta parte que habla de la equidad de género, la igualdad de género, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. En el versículo anterior dice que todos somos su pueblo, mujeres, hombres, niños, adultos, ancianos, todas las personas somos parte de su pueblo. Pero entonces, ¿por qué nosotros dividimos a veces en hombres y mujeres? ¿Por qué será? Ustedes saben que tristemente no se logra que todas las niñas vayan a la escuela como lo hacen también los niños. Y que casi todas las mujeres
han sido víctimas de violencia o acoso? Además, las mujeres y los hombres no tienen las mismas oportunidades para trabajar. Qué triste que después de tantos años todavía las mujeres no tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Pero, ¿qué podemos hacer? Es importante que nosotros podamos facilitar que una mujer estudie. Es súper importante. Tal vez se les puede dar becas o apadrinar a alguna niña en alguna escuelita. Como lo hemos dicho en algunas ocasiones, las obligaciones de la casa son de todos, no solamente de la mamá y de la hermana, sino también del papá y del hijo. Es importante que también sepamos que cuando un hombre está haciendo algo en el hogar, no es que está ayudando, simplemente está haciendo lo que debe hacer. ¿Han escuchado de esa palabra machismo? Es una palabra terrible que hace mucho daño a nuestra sociedad. Hace daño a las mujeres, pero también hace daño a los hombres. Cualquier idea de machismo deberíamos sacarla de nuestra mente. Vamos también a promover la sororidad. Esta palabra es nueva, ¿no es cierto? Claro, eso quiere decir cuando una mujer apoya a otra, le ayuda, se alegra por sus triunfos y no la critica. Tanto hombres como mujeres somos parte del pueblo de Dios y eso no podemos sacarlo de nuestra mente. Así que todos en comunidad tenemos que apoyarnos, tenemos que promover que todos seamos iguales y podamos tener las mismas oportunidades. Aquí nuestra hoja de trabajo. Pinta el dibujo, pero también escribe tal vez alguna otra idea que tú tengas en tu mente. Que tengas un lindo año. Te mando un abrazo inmenso. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer
poseer la tierra que Él nos dio. Yo nunca temeré, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Qué privilegio una vez más compartir a través de este medio. Para mí un honor poder una vez más profundizar en la palabra de Dios, que a través de su Espíritu Santo sea llegando su palabra a nuestro corazón y sea transformándonos un poquito más para parecernos más a Jesús. Vamos a iniciar orando. Precioso Señor, agradecemos por este tiempo maravilloso que nos regalas de conocer los tesoros de tu palabra, de acercarnos un poquito más a tu corazón y de cada día anhelar, Señor, ser mejores, ser más como tú. Bendiga por favor su palabra y hable a nuestro corazón, mi amado Rey. Te bendecimos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje en esta mañana la he titulado Construyendo un legado para las futuras generaciones y quiero empezar con una pequeña historia. Bolívar Rodríguez, un joven ecuatoriano papá, pasa muy poco tiempo en casa con su esposa y con sus hijos. Tiene 2 niñas de 13 y 11 años y un pequeño varón de 7 añitos. Trabaja este papito los 7 días de la semana en 2 trabajos distintos porque su anhelo es ganar lo suficiente para cumplir su sueño, que es comprar un apartamento para cada una de sus nenas y montarle un pequeño negocio para su pequeño hijito. A su vez, su esposa Sofía también trabaja para pagar los servicios básicos, los atuendos de los niños, refrigerios y cosas de la escuela. Cuando se los reúne y se les pregunta ¿por qué trabajan tanto? Ellos contestan al unísono: por nuestros hijos. Todo lo hacemos por nuestros hijos. Al igual que Roberto y Sofía, todos como padres hacemos todo lo posible por asegurar su porvenir. Unos ahorran dinero para que pueda ser utilizado por sus hijos en el futuro, otros se preocupan porque obtengan una buena formación y adquieran habilidades que les sean útiles en la vida. Todos queremos la mejor herencia. Por eso los padres preocupados por el futuro de sus hijos se preguntan con toda buena y justa razón ¿qué debemos dejarle a nuestros hijos? La palabra de Dios en Proverbios 13:22 señala: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Aquí cuando hablamos de la herencia del bueno, se refiere a aquellos que han vivido una vida de acuerdo con los mandamientos de Dios y que han sido fieles a Él, aquellos que han vivido una vida recta y honesta, que han tratado a los demás como quieren ser tratados y han ayudado a quienes lo necesitan. La palabra dice que su herencia alcanzará a los hijos de sus hijos y esto significa que su legado perdurará por generaciones.
Y esto no solo se refiere a la riqueza material, sino también a los valores, principios y virtudes que serán transmitidos de generación a generación. Cuando hablamos de legado, hablamos de la acción de transmitir o dejar algo a otras personas. En este caso, hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos. A diferencia de la herencia terrenal que se deja después de cuando uno fallece, de cuando uno muere a través de un testamento, tal vez dejamos propiedades, casas, terrenos. El contrario, el legado espiritual es el que se imparte más bien a lo largo de toda la vida, mediante palabras y acciones que glorifiquen a Dios. Desde el momento que un niño nace, que en la maternidad nos entregan a nuestro bebecito, los papitos tenemos la gran responsabilidad y la oportunidad inmensa de influir en esas pequeñas personitas. Los padres modelamos. Los padres reforzamos un legado mediante los momentos rutinarios de la vida y en conversaciones casuales. Es por medio de esa interacción cotidiana, papás e hijos, que podemos impactarlos. Un buen legado prepara a nuestros hijos para la vida adulta, los empodera y les muestra el camino a recorrer. Pero recordemos que no se puede dar lo que uno no tiene. Y que la herencia o el legado que traspasamos de padres a hijos puede ser tanto negativa como positiva. Por eso nosotros los papitos, los abuelitos, debemos desarrollar primero nuestra propia vida espiritual para poder influir en la vida de nuestros hijos. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles acerca de Dios, de enseñarles los valores y principios eternos. Debemos ser ejemplos para ellos. Debemos ser un modelo para mostrarles cómo vivir una vida recta y honesta. Debemos enseñarles a amar a Dios, a amar a los demás, a ser buenos ciudadanos. Si hacemos esto, nuestra herencia perdurará más allá de nuestra vida. Pero, ¿cómo conseguimos dejar a nuestros hijos esta herencia? ¿Qué debemos hacer para que nuestros hijos se acerquen a Dios, para que lo conozcan, para que lo amen? ¿Existe alguna manera? En la preciosa y bendita palabra de Dios podemos encontrar muchas fuentes de inspiración. A personas que fueron como nosotros, pero que planearon vivir teniendo como base la verdad de Dios. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el libro y en el ejemplo de Job. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, de 1 al 5. La palabra del Señor dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijas. Su herencia era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esta historia de Job nos presenta a un hombre destacado no solo por su prosperidad material, mencionaron ahí cuánto ganado tenía, sino más importante aún, era conocido y se destacaba por su integridad y amor a Dios. El legado de Job, que Job dejó a sus hijos, no se limitó a las riquezas y posesiones materiales, sino que se manifestó en un ejemplo vivo de rectitud y devoción. Es por eso que he anotado aquí ciertas características que deberíamos replicar para ser personas ejemplares. Una de ellas es la integridad en la vida diaria, el valor de la familia, la responsabilidad espiritual y una vida consagrada. Hablando de la integridad en la vida diaria, Job era conocido por su integridad y temor a Dios en cada aspecto de su vida.
Este legado de integridad se convirtió en un modelo para sus hijos. La integridad es una herencia que trasciende las circunstancias y se convierte en un faro, en una guía para las generaciones futuras. Un papá, con este mismo Roberto, va con sus 3 niños al Playland Park y va a la taquilla y ahí encuentra un letrero que dice: niños menores de 12 pagan la mitad. Y Roberto paga las entradas y se van a disfrutar con sus hijos. Pero de pronto regresa inmediatamente a la taquilla y le dice a la señorita que recuerda que su hijito ayer ha cumplido ya 13 y que él tiene que pagar el boleto completo. La muchacha le menciona y le dice: pero si usted no me lo dice, yo ni me entero. Y él dice: es verdad, usted no se dará cuenta, pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar al mundo entero si hay una generación que nos sigue? Hay una generación que nos mira, una generación que mira y ve todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Recordemos que los niños solo aprenden el 30% de nuestras palabras y el otro 70% lo emulan de nosotros los papás. Le decimos a nuestro hijo: hijo, no mientas, eso es malo. Vaya, por favor, prepárese y coja un cuaderno y empiece a escribir una plana. Mentir es malo, mentir es malo, mentir es malo. Y de pronto suena el teléfono y es alguien con el cual no queremos platicar. Y le decimos: ¿sabe qué, hijo? Dígale que aún no llego, que no estoy. El niño, nuestro hijo, va a entender que mentir es malo, pero va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. Tenemos que aprender a modelar integridad en nuestras acciones. Porque si bien es cierto, la honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo, la integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Entonces, para ser un modelo, una persona íntegra, debemos actuar de la misma forma, tanto en privado como en público. También podríamos mencionar que una persona de pronto que es quejosa, criticona, mal hablada, que es iracunda o cualquier otro defecto, así afectará a los suyos. Ese será su legado. Y en cambio, una persona que es amorosa, es tierna, que sabe dirigirse a las personas, que es humilde, que ama, se ve su amor a sus hijos, a su esposa, que es trabajador, que es honrado y honorable, ese también es un legado. No es solo decir, es necesario ser un ejemplo y vivirlo. La otra característica que mencionamos es el valor de la familia y la unidad. A pesar de las riquezas que leímos en el primer capítulo de Job, Job valoraba profundamente a su familia. El hecho de que sus hijos se reunieran para celebrar juntos y que él se preocupara por su bienestar es un testimonio del valor que daba la unidad familiar. Esta énfasis en la familia era una prioridad para él. ¿Por qué? Porque proporciona un legado valioso de amor y conexión, papás e hijos. Recordemos, amados, que el hogar es un regalo de Dios. El hogar es un lugar sagrado en la vida de todos los cristianos. Es donde la familia se reúne para compartir sus alegrías y tristezas, donde las personas encuentran refugio y amor incondicional. La Biblia nos enseña que el hogar es un lugar de paz y armonía, donde se pueden cultivar las virtudes cristianas y donde se puede desarrollar una relación más profunda con Dios. El hogar es el lugar más importante para el crecimiento y desarrollo físico y emocional de nuestros pequeños, de nuestros hijos. Los niños, los adultos, necesitamos un hogar donde sentirnos refugiados y queridos todo el tiempo. El hogar es un lugar de amor y cuidado. En el libro de Efesios, en la palabra de Dios, Pablo nos dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esto significa que el hogar debe ser un lugar donde se siente el amor de Cristo en todo momento. Que los padres debemos cuidar y proteger a nuestros hijos, que los hijos deben honrar a sus padres,
El hogar es un lugar donde podemos mostrar amor y compasión a los demás. Un hogar no es una casa por su buena decoración, donde todo está siempre limpio y ordenado, porque cada casa es un mundo, pero lo que importa no es solo lo que se ve cuando uno entra en una casa, sino lo que se siente al entrar en ella. A un hogar le pueden faltar muebles, pero lo que jamás le puede faltar son los abrazos, los besos más sinceros, las palabras más dulces. ¿Cómo están viendo nuestros hijos nuestro hogar? ¿Será que nuestro hogar se convierte en ese nidito donde después de las actividades del trabajo, de las actividades escolares, de las actividades universitarias, uno llega agotado y al entrar a la casa siente esa delicia, esa dulzura, que pese a que de pronto hemos fallado, nos hemos equivocado, vamos a recibir consuelo, vamos a recibir amor, ternura, compasión, consolación? Para lograr tener un bello hogar como el que hemos mencionado, debemos considerar que ciertos hábitos para nuestras vidas. Por ejemplo, uno de los hábitos principales considero que es el expresarnos amor. Jamás supongamos que los hijos saben que los amamos. No importa la edad que tengamos, necesitamos escuchar que somos amados, que somos amadas. Yo ya soy una persona grande y a mí me encanta cuando yo voy a visitar a mi papito. Mi papi me llama mi china. Llego y se levanta él y me abraza. Él está más bajito que yo, pero me abraza con mucha ternura y me dice: mi amor, mi vida, mi tesoro. Y a uno le hace sentir con ese sentido de pertenencia, con ese valor, con esa dulzura con lo que a una le trata. Así que no debemos dar por sentado que los hijos se sienten amados. Debemos decirlo, debemos pronunciarlo. Otro de los hábitos importantes que debemos inculcar en el hogar es inspirar dignidad y respeto. La forma en la que tratamos a nuestro hijo determina la manera en que él espera ser tratado por otros. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? Recordemos que Dios nos ha dado el poder de la palabra. ¿Con qué palabras estamos dirigiéndonos hacia ellos? Eres un campeón, eres un vencedor, tú puedes, lo vas a lograr. El Señor te ha dado inteligencia, el Señor te ha dado fuerza, el Señor te ha dado ánimo, lo vas a lograr. O le estamos diciendo: no, tú no puedes, pero ni eso puedes hacer. Todo lo que te digo lo haces mal. ¿Cuáles serán las palabras con las que nos estamos refiriendo a nuestros hijos? Otro de los hábitos importantes que debemos inculcar en nuestro hogar es proveer seguridad en las relaciones familiares. Esto permitirá que puedan confiar en nosotros como padres. Si mostramos amor incondicional, tendrán nuestros hijos la seguridad de seguir siendo amados a pesar de los errores o las circunstancias que enfrentarán al crecer. Otro hábito importante es brindar ánimo y reconocimiento. Ayudarles a sobreponerse de la adversidad con valentía. Todos necesitamos afirmación. Si hace algo bueno, reconocerlo. Si ha lavado los platos, no importa, de pronto ha dejado un poquito de jabón, un poquito de grasa, pero lo ha hecho con cariño. Nosotros no vamos a minimizar el trabajo que ha hecho en la casa. Gracias, hijito, por lo que has hecho. Gracias por poner tus zapatitos en orden. Gracias porque has tendido la cama. Es importantísimo también un hábito dentro de nuestro hogar, es la escucha activa. ¿Hace cuánto no nos hemos sentado con nuestros hijos para mirarnos cara a cara? A mirarnos a los ojos y decirnos y decirles lo importante que son para nuestra vida, lo valiosos que son, cuánto los amamos, o escucharles sus problemas, sus dificultades que están atravesando. Escuchar atentamente, no solo oír, que oímos algunas palabras y que se van en el viento, a escuchar con el corazón. Un hábito importante también dentro del hogar es enseñar normas de sana convivencia, enseñarle el valor que tienen ellos y el valor que tienen las demás personas, enseñarles un comportamiento educado y gentil. Ahora decimos,
Mijito, si quieres saludar, que salude, si no, no. Y no es así. Uno como papá es el modelo y tiene que enseñar a los pequeños a tener buenas maneras de comportamiento. Saluda cuando entras a un lugar. El primero que llega, saluda. Pedir por favor. Decir muchas gracias. Enseñarle el acto de la gratitud. No pensar que las cosas nos llegan porque sí, sino saber que todo es un esfuerzo y que la gente que de pronto nos ha bendecido también ha hecho un esfuerzo y ser agradecidos. Muchas gracias, Dios le bendiga, Dios le multiplique. Si te ve a ti, papá, referir esas palabras, él va a aprender a replicar esas palabras. Es importantísimo también un hábito dentro del hogar, es establecer tradiciones familiares. No necesariamente tenemos que estar convencidos de que si les llevamos el domingo a la iglesia y que vayan a la escuela bíblica, ahí van a aprender. No, es necesario tener al Señor 7 veces a la semana, las 24 horas, los 7 días de la semana. Hacer en medio de la semana un altar familiar, reunirnos un momento, papá, mamá, hijos, tíos o abuelitos con quienes estemos en nuestro entorno familiar, compartir la palabra de Dios, un pequeño versículo, reflexionar en esa palabra, orar unos por otros. Dentro de las características que mencionábamos de Job, la tercera les mencioné que era la responsabilidad espiritual como papás. La preocupación de Job por el bienestar espiritual de sus hijos es evidente en todas sus acciones. No solo oraba por ellos, sino que también ofrecía sacrificio, dice su palabra, en anticipación de posibles transgresiones. Este acto demostraba la responsabilidad espiritual que Job tenía hacia sus hijos. Para poder llegar a ser responsablemente buenos padres frente a esta demanda de cuidar la espiritualidad de nuestros hijos, es importante que actuemos bajo la demanda de Dios hacia nosotros como buenos sacerdotes de nuestros hogares. ¿Y qué significa ser sacerdote? Sacerdote es la persona escogida por Dios para enseñar la palabra de Dios, para guiar, para instruir, para cultivar la espiritualidad de sus hijos. Por tanto, para ser sacerdote debemos considerar ciertas iniciativas. La primera es llevar a la familia hacia Dios. Es más fácil, como les dije hace un momento, de pronto llevar a nuestros pequeños los domingos a la escuela bíblica y ahí que aprendan. Es bastante cómodo, ¿no? Pero recordemos que nosotros somos los responsables de nuestro hogar. Nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Nosotros somos los líderes a quienes Dios confió su herencia y a quienes los tienen en alta estima, a nuestros hijos. Salmo 127:3 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Otra iniciativa que debemos tomar es ayudar a nuestros hijos a conocer a Dios. Es un mandato para nosotros los papás, enseñar y repetir a tiempo y fuera de tiempo que amen a Dios por sobre todas las cosas. Ha sido separado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó de las tinieblas a su luz admirable, nos dice 1 Pedro 2:9. Lógicamente, para ayudarles a conocer a Dios, nosotros primeros como papás debemos conocerlo. Es necesario que nosotros como papás debamos cultivar nuestra vida espiritual para que podamos nosotros primero experimentar ese amor, ese perdón de nuestro Dios, para así llevar a nuestra familia a amar a Dios y a disfrutar de una creciente relación personal con Él. Nuestro ejemplo vale más que 1000 palabras. Seamos un ejemplo de fe e instruyamos a nuestra familia para que ellos adquieran su propia fe en Dios. Otra de las iniciativas que deberíamos considerar es orar por la familia.
Me gusta mucho el ejemplo de Job con relación a sus hijos, cuando en Job 1:5 dice, cada día, ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos, por si acaso habían pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones. Entonces, nuestra tarea como sacerdotes es orar por los miembros de la familia, por nuestros hijos, por nuestras hijas, para que Dios los guarde y los proteja del mal, para que los bendiga con la bendición espiritual, para que les ayude a caminar la vida como Dios quiere que lo hagan. Nuestras oraciones suben como incienso al trono de Dios y Papito Dios las recibe como olor fragante. Es un honor y a la vez una gran responsabilidad orar cada día, no solo los domingos, cada día por nuestra familia. Primera de Samuel 12:23 señala, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué hermoso, ¿no? Otra iniciativa que debemos considerar es bendecir a nuestra familia. Bendecir es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha dado a nosotros los padres. El origen de la bendición tiene que ver con palabras llenas de amor y de alegría que expresa el padre a su hijo cuando lo recibe por primera vez. Bendecir a la familia significa hablar bien de cada uno de ellos y desearles lo mejor. Bendecir es un principio de fe que comienza en nuestro corazón y se expresa a través de nuestras palabras. Implica expresar afirmación, buen deseo, palabras que expresen el deseo de la compañía de Dios con ellos, donde quiera que vayan. Recordemos que Dios usó las palabras para crear al mundo. Nuestras palabras tienen el poder de desarrollar el potencial de nuestros hijos, como también pueden destruir su autoestima y su futuro. Efesios 4:29 menciona, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo hablen, le hagan bien a quien los escuche. Pidámosle a Dios ayuda para que podamos cumplir adecuadamente su sacerdocio. Cuando nuestros hijos crezcan y se vayan de casa, y enfrenten problemas que siempre habrán, recordarán ellos, yo creo, lo que aprendieron en la casa, lo que aprendieron en el hogar. Y ellos también van a orar, van a doblar rodillas si le vieron a usted hacerlo. Y van a replicar todo lo que aprendieron de ese verdadero ejemplo de integridad que como papás les enseñamos. Como cuarta característica de Job habíamos mencionado una vida consagrada. Job no solo ofrecía sacrificios por sus propios pecados, sino también por los posibles pecados de sus hijos. Esta actitud de consagración diaria es un legado significativo. Nos enseña que la devoción a Dios no es solo para momentos específicos, sino es para cada día. Nos encontramos en un mundo donde nuestra fe cristiana es puesta constantemente a prueba, donde este mundo sin Dios cada día se aparta más de los principios que Él ha establecido en su palabra. Es bueno preguntarnos, ¿qué tipo de decisiones tendrán nuestros hijos que enfrentar de aquí a 10, 20 años? ¿De qué manera será su fe retada en ese tiempo? Preguntas como estas nos deben hacer reflexionar en nuestra situación presente como mentores espirituales de nuestros hijos, sabiendo que lo que sembramos en sus corazones será lo que los ayude a permanecer en fe en los tiempos de prueba. Debemos inculcarles un profundo entendimiento en quién es Dios y su soberanía sobre todo. Debemos vivir nuestro cristianismo en nuestro hogar, especialmente aquellos que tenemos la dicha de ser padres. Es allí donde debemos mostrar la influencia que la Escritura, que la palabra de Dios tiene en nuestra propia vida. Somos responsables de instruir y de guiar a nuestros hijos de acuerdo a ellas. Leamos, escudriñemos, compartamos las Escrituras con nuestros hijos. Oremos con ellos, transmitamos los principios fundamentales de nuestra fe y brindémosle un ejemplo digno de imitar.
Sigamos el ejemplo de Job al construir un legado que trascienda las riquezas terrenales y deje una marca perdurable de fe y devoción a las generaciones venideras. Como ustedes saben, lamentablemente en la actualidad estamos viviendo en los tiempos como Josué. Recordarán que Josué fue el que lideró al pueblo de Israel para llegar hacia la tierra prometida. Y ese pueblo miró las obras maravillosas del Señor, cómo abrió el mar y ellos pudieron cruzar, cómo hizo brotar agua, cómo pudieron recibir el maná del cielo para alimentarse. Pero en Jueces 2:10 menciona: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después de todo ese pueblo que conoció las maravillas, las obras portentosas del Señor, vino una nueva generación que no conocía de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso. Dios había estado presente en todo momento, pero la falta de enseñanza desde los hogares y las comunidades hizo que la nueva generación no conociera a Jehová. No sabían de sus enseñanzas y menos sobre sus milagros. No podían entender cuál era su relación histórica con Dios y la importancia de mantener los principios y preceptos de su fe. Y en la actualidad estamos viviendo eso. Es por eso que también en la actualidad tenemos un gran desafío. En Deuteronomio 6, la palabra de Dios nos menciona sobre el gran mandamiento. En el capítulo 6, verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese desafío tenemos ahora como papitos en la actualidad, en este momento. Debemos repetirles las enseñanzas de Dios y hablarles de ellas mientras estamos en casa, mientras caminamos, antes de acostarnos, antes de al comer y cuando nos levantamos. Debemos ser intencionales acerca de enseñarles de nuestro Dios y de su amor eterno. Enseñar a nuestros hijos la fe también significa enseñarles sobre nuestras propias experiencias. Debemos contarles nuestras historias personales de cómo hemos sido transformados por Dios y cómo nuestra fe ha cambiado nuestras vidas para mejor. Recordarles que de niños de pronto mi papi estaba sin trabajo, no había para pagar la escuela, no había para pagar los alimentos. Pero el Señor Jehová, mi Jehová Jireh, proveía y teníamos más de lo que merecíamos, más de lo que necesitábamos, aun cuando papá no tenía trabajo. Cuando un diagnóstico médico llega a la casa diciendo que te queda poco tiempo de vida. Pero yo declarar a mis nietos, a mis hijos: ¿recuerdan lo que el Señor hizo con el abuelito? El Señor limpió el cáncer de manera completa en su vida. Le dio una oportunidad, le dio vida. Recordar de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida ayudará a que la fe de nuestros hijos se fortalezca. Debemos ser intencionales, persistentes y constantes en nuestro esfuerzo para enseñar a nuestros hijos sobre la fe en Dios. No hay una tarea más importante que esa para nosotros los papás. Sabemos que es un gran desafío, especialmente cuando nuestros hijos son adolescentes, cuando nuestros hijos sienten interés por otras ideas y diferentes estilos de vida. Debemos tener paciencia y siempre hacerles saber a nuestros hijos que estamos allí para apoyarlos en su camino de fe, incluso cuando surjan desafíos y problemas. Enseñar la fe a nuestros hijos es una misión vital dada por Dios y debe ser una prioridad en nuestras vidas como papás. Es importante tener los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios presentes en nuestras vidas en todo momento.
como una señal en nuestras manos, en nuestros ojos, que significa que nos deben guiar en todo momento y en todas las acciones que llevemos a cabo. Debemos mantener la presencia de Dios en nuestros hogares y en nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos enseñando nuestra fe a nuestras futuras generaciones? ¿Cuál será el legado que estamos dejando? ¿De qué manera Dios está actuando a través de nuestro ejemplo cuando ya no estemos más en esta tierra? En conclusión, deberíamos decir que, si bien es cierto, podríamos dejar una herencia terrenal a nuestros hijos. ¡Qué cosa buena es! Pero recordemos que con el dinero podemos comprar medicina, pero no podemos comprar salud. Con el dinero podemos comprar una casa, pero no podemos comprar un hogar. Con el dinero podemos comprar libros, pero no podemos comprar educación. Con el dinero podemos comprar un nicho a perpetuidad, pero no podemos comprar el cielo. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios va más allá de nuestra propia vida. Debemos ser conscientes de la herencia espiritual que dejamos a las generaciones futuras. Que podamos vivir de tal manera que inspiremos a otros a seguir a Dios y que nuestro legado sea un testimonio duradero del amor y fidelidad de nuestro Dios. Les agradezco, amados, por compartir en esta mañana conmigo. Y solamente quiero concluir orando por esos niños, esas niñas, esos jóvenes, esos universitarios que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección. Precioso Señor, tu palabra dice en Salmo 127:3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es por eso, precioso Rey, que elevamos nuestra oración en este día por nuestros hijos y te damos gracias por esa oportunidad maravillosa de ser padres. Reconocemos, Señor, que antes de recibirlos aquí en la tierra, primero estuvieron en tu corazón y en tu pensamiento. Por eso te pedimos que en tus manos siga estando su futuro, que seas tú guardándolos en el hueco de tu mano, Señor. Precioso Rey, amado Padre Celestial, sígueles dando salud para que crezcan fuertes y saludables. Pero más que su cuerpo físico, Señor, oramos para que cuide sus corazones y sus pensamientos, oh Dios. Que nunca se aparten de tu amor, de tu temor, de tu paz, de tu gozo, de tu favor. Que no se aparte tu misericordia, Señor, de ellos. Protégelos. Aléjalos, Señor, de todo aquello que venga en contra de su vida y de tu propósito en la vida de ellos. Señor amado, concédeles tu sabiduría y que tu unción repose sobre ellos para que la semilla que hemos plantado en su corazón den su fruto en el tiempo venidero. De forma tal que cuando tú los mires, te den complacencia, Señor, y que glorifiquen tu nombre en esta tierra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Estamos muy agradecidos a Dios por este culto dominical virtual. Tiempo de adoración, alabanza, oración y de la palabra que nos edifica como hijas e hijos de Dios. La YBI, Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, despide este año 2023 con este tema: Construyendo un legado para las futuras generaciones, que estuvo a cargo de nuestra hermana pastora Mónica Simbaña. También damos gracias por su generosidad, sus diezmos y ofrendas que nos ayudan para apoyar a hermanos y hermanas de nuestra congregación y la buena marcha de este ministerio de la YBI. Los datos para que pueda hacer sus transferencias o depósitos, aportes, puede verlos en la pantalla en estos precisos momentos. Recuerde, los días miércoles a las 18:30, 6:30 de la tarde, continuamos con los estudios bíblicos virtuales para profundizar la palabra de Dios compartida en los cultos dominicales. Gracias por participar con la YBI en este culto virtual. En nombre de todos y todas quienes formamos parte de esta familia de la YBI,
Le deseamos un año nuevo 2024 lleno de gracia, paz, amor y las bendiciones que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da en abundancia. Un fuerte abrazo. ¡Feliz año!